Estoy otra vez grabando en la avenida Federalismo, como puede verse aquí, en Guadalajara. Estoy en este otro video continuando con los temas, la temática de la problemática que implica la indigencia, la pobreza extrema, y no solamente eso, sino también toda forma de pobreza. Y al hablar en cuanto a las soluciones al respecto, voy a referirme no solamente a la solución para la indigencia, la pobreza extrema y la pobreza en cualquier nivel, sino también para muchos otros problemas, muchísimos otros problemas, toda forma de corrupción, de abuso, de injusticia. Ahorita quiero continuar con lo que dejé al final del video anterior. Estaba hablando en cuanto a la basura, en cuanto a ser sucio, en cuanto a la forma despectiva en que se suele tratar a los indigentes, en que se nos suele tratar. Precisamente ahorita acabo de ver un caso más de incomprensión. Por eso es que es tan importante decir todo esto. Traté de ponerme hoy a grabar este video en el mismo lugar en que lo hice en las dos ocasiones anteriores, aquí en la misma avenida, pero me encontré con que en esta otra ocasión estaban dos personas trabajando muy cerca de ahí, y aparte de eso estaba exactamente en el lugar en el que yo me había estado poniendo a grabar los videos. Estaba un indigente acostado, creo que sin camisa o parte de la camisa quitada, y también traía el pantalón desabrochado. Antes de yo llegar hasta donde estaba el indigente y pasar por donde estaban esas otras dos personas haciendo un trabajo en la banqueta, uno de ellos burlonamente dijo que eso es una falta administrativa, andar enseñando su chingadera, dijo. Entonces yo pensé que probablemente se estaba refiriendo al indigente, porque aunque no lo había visto todavía, pensé que probablemente al divisarlo desde unos metros antes de llegar hasta donde estaba él, que probablemente traía el pantalón pues roto o descosido o desabrochado. Después me di cuenta de que probablemente este muchacho es un muchacho, no sé, de entre unos 20 o 30 años de edad, más de 25 calculo. Es un muchacho el que probablemente fue el mismo al que hace unos días tomé un video comiendo de la basura. Él estaba comiendo de la basura y lo hice con tanta libertad que incluso no tuve que esconderme de él, porque parece que tiene un problema de los que llaman psiquiátricos, o sea, un problema de salud mental. Y el problema de salud mental no consiste precisamente en estar comiendo de la basura. Eso es otro de los grandes errores, de las grandes injusticias que comete tanta gente. Ya había mencionado yo que el solo hecho de ver a una persona siendo indigente es motivo para que mucha gente llegue a pensar que esa persona está mal de sus facultades mentales, que tiene un problema mental. Y eso es todavía más probable y mucho más frecuente cuando esa persona está comiendo de la basura. De hecho, hay ciertos niveles, se puede decir, como lo decía una vez un indigente, lo escuché decir, hay de indigentes a indigentes, decía. Entonces, hay ciertos niveles, de verdad sí los hay, o sea, hay grados de pobreza dentro de la indigencia. O sea, así como existe la pobreza y la pobreza extrema, hay el que es indigente y vive en condiciones no tan deterioradas, no tan graves desde el punto de vista económico como otros, y hay otros
que están mucho peor que esos otros que están en el nivel medio. Podríamos decir que hay unos 3 niveles, o eso ya depende de cómo lo quiera uno ver, ¿no? O de cómo uno los quiera clasificar, pero sí podríamos fácilmente distinguir 3 niveles. Hay 3 niveles claramente distinguibles. El del indigente que no tiene dónde vivir, que es una persona sin hogar, que vive en la calle, pero que trabaja de vez en cuando y trae algo de dinero, o que trabaja a diario. Es muy difícil a veces hacer una diferenciación entre dos indigentes. Desde el punto de vista económico, yo no me encuentro en el nivel más alto de la indigencia, me encontraría en el nivel medio. Sin embargo, hay indigentes, muchos indigentes que tienen mucho más dinero que yo, o sea, que tienen muchos más ingresos que yo, y sin embargo ellos son drogadictos o son alcohólicos y se gastan todo ese dinero muy pronto, y lamentablemente se lo gastan en cosas como drogas. Entonces, como yo no hago eso, se podría complicar aquí hacer una comparación. Pero aquí hay que ver también que hay otros indigentes que tienen problemas psiquiátricos, que no saben ni siquiera en qué lugar están, qué ciudad es, qué calle es. Viven como animales, sabiendo cuáles son los lugares a los que pueden ir a comer de vez en cuando. De hecho, muchos de ellos yo creo que ni siquiera tienen ese conocimiento, porque yo no veo de esos indigentes que tengan un hábito de regresar a un lugar. Creo que andan como nómadas, creo que pasan por un lugar, toman basura de ahí, se la comen y ya no regresan por ahí, sino por casualidad, por pura casualidad. O sea, no tienen una conducta programada, ni tienen una disciplina, ni tienen un plan, no tienen planeada su vida, van caminando. Y no sé si incluso ellos pidan comida o pidan dinero. Hay unos que están tan mal que ya ni siquiera saben pedir dinero, como lo hacen algunos. Hay otros muchos que sí lo hacen, pero hay algunos que yo creo que se sostienen nada más porque sacan basura de la comida, o porque hay gente que al verlos les da de comer. Entonces, este muchacho yo creo que es uno de ellos. Voy a publicar el video porque hay muchos como él, y aparte de que hay muchos como él, hay muchos que comen de la basura y no tienen problemas psiquiátricos, no tienen ningún problema mental, sino que tienen muchas limitaciones en diferentes aspectos. Aquí voy a llegar a un punto que es importantísimo, es muy importante, muy importante. Es muy difícil que la gente lo pueda llegar a entender si no lo digo. En lo que he dicho hasta este momento en cuanto a los indigentes, ya te he hablado en cuanto a las limitaciones que tienen muchos de ellos, muchos. Cuando son drogadictos, yo creo que tú sí puedes llegar a entender que la drogadicción les causa muchos problemas. O sea, y la mayoría son drogadictos, ya lo he mencionado, o son alcohólicos, o son las dos cosas. Y casi todos los que son drogadictos se drogan con varias drogas, no con una sola. También, no sé si casi todos los que son drogadictos sean alcohólicos, o casi todos los que son alcohólicos sean drogadictos, pero sí sé que una gran cantidad de los que son alcohólicos al mismo tiempo son drogadictos, o viceversa. O sea, esa combinación entre el alcohol y las drogas es muy frecuente, muy frecuente. Yo considero que lo más probable es que la mayoría de los alcohólicos consuman alguna droga, cuando menos la marihuana, pero hay otras drogas muy dañinas, muy trastornantes, o sea, causan trastornos muy serios en la conducta. Incluso pueden generar una conducta
violenta. Bueno, estas personas que tienen estos problemas, además de que tienen estos problemas, tienen muchos de ellos problemas que a lo mejor tú nunca has pensado en ellos, y son problemas que tienen muchas de las personas, casi todas las personas que no son drogadictas ni son alcohólicas, pero son otros problemas aparte que sin embargo también tienen relación con la drogadicción y con el alcohol, que son problemas no psiquiátricos pero sí psicológicos, que los conduce y que se traducen en problemas sociales, problemas psicosociales, y que les dificultan el relacionarse con la gente y el conservar los trabajos. Esto no es todavía lo más importante de lo que quiero decirte al respecto. Esto sí podrías tú haberlo ya imaginado, o haberlo visto incluso, o haberlo interpretado en alguna de las conductas extrañas que ves en estas personas, en su falta de constancia en el trabajo o de capacidad para conservar por largo tiempo un empleo. Esos problemas al mismo tiempo son un círculo vicioso, se generan el uno al otro. Esos producen depresión, producen rechazo social. La depresión los conduce mucho a las drogas y al alcohol. Producen problemas muy serios, problemas de conflictos con la pareja, con los hijos, con la esposa, con los padres también. Muchos de ellos han sido indigentes toda su vida, nacieron siendo indigentes, de padres indigentes, y han vivido toda su vida en la indigencia. Pero aquí la parte que me parece más interesante de esto, la parte más cruel, yo diría, de la indigencia, es que muchos de ellos, una gran cantidad de ellos, a propósito de lo que ya mencioné en una ocasión anterior, en una de las grabaciones anteriores, en relación con la delincuencia, muchas de estas personas no se pueden adaptar a la sociedad porque son demasiado honestas y porque son demasiado sensibles a la crueldad, a los malos tratos. Realmente hay mucha gente así, pero muchísima gente así. No sé qué porcentaje sea, sería muy interesante investigarlo con cierto grado de exactitud, pero sí es una gran cantidad de estas personas que son víctimas de personas más fuertes y que los manipulan, que los han tratado muy mal. Yo he platicado recientemente con varias de esas personas un poco más de lo normal y me han platicado cosas de su vida, pero esto lo he platicado muchas veces con mucha gente. Son personas que tú podrás considerar, de hecho, por ahí incluso en la psicología llegó a haber el concepto de débil mental, de considerar débiles mentales a ciertas personas, y todavía en cierta forma mucha gente, aunque no utilice exactamente esas palabras, es lo que piensa de muchas de estas personas cuando las ve. Y este es un tema muy importante, porque muchas de estas personas no estarían teniendo estos problemas, no sería el mismo grado en que tendrían estos problemas si estuvieran en otro ambiente, en otra sociedad menos atrasada, menos abusiva, menos corrupta, como lo es el ambiente que hay aquí en México. La sociedad es extremadamente abusiva. Hay muchas personas, hace poco te platiqué en una de las ocasiones anteriores, que te platiqué en cuanto a un muchacho que
estaba estudiando en la biblioteca. Este muchacho estuvo trabajando en una empresa que se llama Teleperformance. Él habla muy bien el inglés. De hecho, lo que estaba estudiando él era para hacer un examen, para ser maestro de inglés. Pero maestro no en una escuela, sino no en una escuela como preparatoria, sino en una academia de inglés. O sea, estaba estudiando inglés avanzado. Y entonces él ha trabajado, aparte de esa empresa, en otras en las que ha hablado inglés fluidamente. Es un muchacho que tiene muchas cualidades que no tienen otros, que no se droga, que no toma, y así como él hay muchos otros que no se drogan ni toman. Pero no solamente son estos los que no pueden sobrevivir a tantos abusos que se están cometiendo en los centros de trabajo. Yo mismo he platicado muchas veces que yo tengo muchos problemas para permanecer en un empleo por más de un mes. Para mí es muy difícil durar más de un mes en un empleo. Y yo tomé la decisión de dedicarme a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, precisamente porque me di cuenta de algo parecido, pero más profundo y más, se puede decir que más drástico en la decisión a la que me condujo, parecido a la decisión que tomé antes en cuanto a dejar todos esos trabajos para ponerme a estudiar, actualizarme, para poder tener un empleo con un sueldo mejor. Sin embargo, nunca me convenció, nunca estuve completamente convencido de eso, porque yo he sabido que aun cuando hay muchos más problemas sociales y laborales de abusos en los niveles más bajos dentro de las empresas, como los niveles de obrero, el nivel de educación, la cultura y los abusos que se cometen contra esas personas o entre ellas mismas, entre esas personas, también eso es algo muy importante, es mucho más complicado, mucho peor que en los niveles más altos, donde te relacionas con compañeros de trabajo que tienen más educación, que son más respetuosos, que son menos abusivos. Eso para mí era uno de los alicientes más importantes para tomar esa decisión. Pero después, cuando me di cuenta de que en todos los niveles que supuestamente son altos de educación, sigue habiendo muchos problemas. O sea, es un problema cultural de todo el país. La gente que está, por ejemplo, trabajando en la política, ya mencioné los abogados, he conocido médicos, hablé con el director del hospital civil, es una persona muy abusiva. Hablé con otras personas de ahí y, o sea, están formando parte de una mafia, y siempre yo voy a estar en conflicto con esas personas, siempre. Entonces, yo lo que veo es que mi única forma de sobrevivir en México y en cualquier lugar del mundo es encontrar la manera de, por primera vez en mi vida, poderme defender con eficacia de este tipo de personas. O sea, dedicarme a eso, porque de ninguna otra forma voy a poder avanzar. O sea, yo no puedo. ¿Por qué?
Yo te lo estoy diciendo, no en cuanto a toda la gente, pero también es cierto que hay muchas personas que tenemos ciertas semejanzas, similitudes entre nosotros, porque no queremos ser agresivos con las otras personas, no estamos acostumbrados a, por ejemplo, como se dice por ahí entre los jóvenes, como lo hemos dicho cuando hemos sido más jóvenes, a llevarnos con las otras personas o a tener ese trato agresivo que es tan común entre la gente. Yo lo he notado esta diferencia desde niño, que yo no me podía adaptar a los grupos de personas, compañeros de escuela o del lugar por donde nací, lo que llaman el barrio por donde nací. Hay grupos que se forman normalmente de personas que tienen ciertas similitudes entre sí. Y por supuesto que yo pertenecía a un grupo pequeño de personas que no éramos, no debe interpretarse esto como una alianza explícita, meditada, planeada, con objetivos definidos. No, simplemente se dan en todos los lugares de manera tácita, natural, sin que uno se lo proponga exactamente o que se lo proponga mucho. Simplemente es que uno busca las personas que se le parecen a uno. Yo tenía como amigos las personas más tranquilas y menos irrespetuosas, las personas que no se drogaban, que no fumaban, y mis enemigos, entre mis enemigos por lo general estaban personas que sí se drogaban, que fumaban tabaco. Yo no fumo ni siquiera tabaco, que sí tomaban alcohol. Yo por entonces sí llegué a probar el alcohol, pero lo dejé completamente como a los 20 años de edad. De entonces soy astemio. O sea, tengo más de 30 años siendo astemio, totalmente renuente a probar siquiera el alcohol. Y incluso el café lo detesto, lo rechazo, porque es una droga también. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, porque esto es algo que está determinando en gran parte hasta dónde puede llegar a aumentar, a incrementarse en un lugar, en una cierta sociedad, la indigencia. Si tú ves a un muchacho tirado en la calle, hace poco me encontré uno y ya platiqué acerca de él muy brevemente. Lo encontré tirado con un charco de sangre a un lado de él. Tenía la cabeza tapada, tenía una piedra un poco grande, un poco más grande que una pelota de béisbol o de tenis. Al otro lado tenía una pequeña botella con algo que parecía agua, y estuve como 2 o 3 minutos moviéndolo. Comencé primero a hablarle en voz alta, después de hablarle muchas veces en voz alta. De hecho, cambié la manera de hablarle, porque al principio yo le decía compa, 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 no con tanta frecuencia, pero sí le dije como unas 10 veces, yo creo, o más, entre 10 y 15. Lo grabé, lo voy a publicar. Y no despertaba después, tal vez pensando que tal vez él estaba desconfiando del motivo por el que yo lo estaba moviendo, y que por eso no quería despertar, que estaba haciéndose el que no podía despertar, o estaba haciéndose el muerto, ¿no? O el inconsciente, para que no lo fueran a golpear. Yo me imaginé que lo habían golpeado, y de hecho él me lo confirmó, me dijo que lo habían golpeado. Traía una herida en la cabeza, un chichón extremadamente grande, muy notorio, muy pronunciado. No sé si se alcanza a ver en el video y en las fotos que tomé, porque me di cuenta más bien de eso cuando ya estaba a un lado de él platicando, sin estarlo ya grabando. Pero
después de que logró despertar, después de que en lugar de decirle compa o amigo, le empecé a decir mijo, cuando abrió los ojos y empezó a reaccionar, estuvimos platicamos muy poco tiempo. Era un muchacho muy joven, como de unos 20 años, 22, cuando mucho yo creo. De esos muchachos que se ven muy humildes, que por lo general son de algunos. Él era muy moreno, como de extracción indígena, y me dijo que lo habían golpeado, que le habían golpeado con un palo en las piernas y en la cabeza, y que pues que él se defendió como pudo. Fue una pelea, pero pues sí, le sacaron bastante sangre. Él me dijo en 2 ocasiones, cuando estábamos platicando, yo no le pregunté el nombre, pero él me dijo, a mí en la calle me llaman el triste, me dijo. Cuando tú platicas con estas personas, con muchos indigentes, yo he platicado con cientos de indigentes, y no lo exagero, he platicado con cientos de indigentes a través de años. No estoy hablando del tiempo que llevo yo en la calle. A través de años, antes de vivir yo en la calle, yo estuve viviendo otro tiempo en albergues, y en la calle también platiqué con indigentes, con personas que, si tú quieres distinguir entre el indigente y el que ya no lo es, porque ya están en un albergue, de todas maneras las personas que están en un albergue, pues eran indigentes y volvieron a hacerlo cuando salieron del albergue. Entonces no hay una gran diferencia entre unos y otros. La única diferencia, se puede decir, es que están en un albergue unos y otros no lo están. Entonces he platicado muchas horas incluso con algunos de ellos, cuando estamos cerca porque ya tenemos que dormir y estamos cerca unos de otros, y necesitamos, para poder sobrevivir, relacionarnos unos con otros, platicar, tratar de hacer lo que se pueda aproximar a lo que sería una amistad, o una amistad realmente, pero sí realmente tratar de acercarnos para podernos defender en el caso de que alguien nos ataque en la noche al estar dormidos. Y dentro de todas estas conversaciones me he dado cuenta de que muchas de estas personas no solamente son muy ignorantes, no solamente son extremadamente ignorantes, asombrosamente ignorantes, sino que son personas extremadamente, muchas de ellas, no todas, extremadamente nobles, extremadamente ingenuas. Ya he mencionado la ingenuidad. La ingenuidad es parte de la ignorancia, pero hay muchas personas que son ignorantes en muchos aspectos, incluso en la mayoría de los aspectos de la vida, pero tienen un cierto grado de astucia que han ido adquiriendo a través de su vida por tantas cosas que les han pasado. Pero hay personas que tienen 60, 70 años y siguen siendo extremadamente ingenuos. No han aprendido mucho porque tampoco han aprendido la forma de aprender. Y hay otra parte muy importante, o sea, no es solamente porque no hayan tenido la educación. Por ejemplo, si tú lees un libro de superación personal, una de las cosas más importantes que esos libritos te pueden decir, que muchos podrán despreciar y decir son cosas muy superficiales, pero cuando ni siquiera eso sabes, cuando no sabes ni siquiera eso, o sea, tienes todas las puertas cerradas del mundo. Una de las cosas más sencillas y más útiles que te puede decir es que es varias cosas en cuanto al aprendizaje de los errores. Varias cosas muy sencillas, pero que cuando uno las lee por primera vez en la vida son una maravilla.
Cuando te dicen que que los errores son algo de lo que no debes sentirte mal, sino al contrario, porque puedes aprender de ellos. Esa es una de las cosas. O que tú mismo debes, una cosa más avanzada todavía, que tú mismo debes ir a buscar los errores, que debes atreverte a hacer las cosas con el gusto de que de todos los errores que cometas vas a aprender cosas de las cuales saldrás en mejor posición, porque ya no cometerás esos errores. Hay muchas formas de decirlo, hay muchas formas, de hecho hay muchas frases célebres relacionadas con eso. Hay algunas personas que las han oído y que a veces las repiten, pero las repiten como pericos, no saben exactamente qué es lo esencial del contenido de esas frases, lo que realmente están tratando de decir, lo que dicen realmente. Y estas personas no saben nada de eso, tienen una ignorancia también de relaciones humanas. Yo he dicho en varias ocasiones que uno de los libros más importantes que he leído en mi vida, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice ese libro, pero uno de los libros más importantes que he leído en mi vida es uno que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el autor se llama Dale Carnegie. Es un libro que parece como mágico, porque lo lees y lo empiezas a aplicar inmediatamente después de que lo lees y empiezas a notar grandes cambios muy importantes. Y yo lo he dicho muchas veces, porque gran parte de los problemas que yo he tenido con la gente es que es muy bruta para relacionarse con la gente, que no han leído ese libro. Yo quisiera que todo el mundo lo leyera para que aprendiera más a tratar a la gente, ¿no? O sea, que en lugar de pretender que pueden hacer cosas no deliberadamente ofensivas, sino con una conciencia de que se debe ser prudente en lo que se debe decir. El resultado de las cosas serían muy diferentes. Eso es muy importante. Muchas de estas personas han adquirido mucho de eso, mucho de esa forma de superar los problemas, pero más que nada ha sido por su nobleza, por la nobleza que traen por naturaleza, yo diría que de nacimiento, y también por alguna forma especial en que fueron educados o en que ellos decidieron educarse a sí mismos, o sea, decidieron interpretar la vida, no porque hayan leído mucho. Casi ninguno de ellos ha leído gran cosa, o han leído cosas que son insustanciales, de muy poca utilidad para tener éxito en este aspecto de la vida. Hay muchos problemas que se derivan de eso, de esa ignorancia. Pero esta ingenuidad que tienen estas personas es una combinación de ignorancia que es una ignorancia muy importante que tiene casi todos los mexicanos. De hecho, hay una cantidad extremadamente rara de personas que no tienen una cierta ignorancia, de la que voy a tener que hablar también. No voy a entrar muy a fondo en cuanto a eso en esta serie de videos, en cuanto a las causas de la indigencia y la solución o las soluciones, pero sí
por supuesto, precisamente por eso, porque es un tema extenso, largo y que hay que tratar a fondo, sí voy a hablar suficientemente en una serie de videos aparte, porque es un tema muy importante, o dentro de una serie de videos aparte, que es la ignorancia de los derechos que la gente tiene. Este es un tema muy importante, es un problema mundial, no solamente de México. Es un problema muy complejo, pero muy fácil de entender una vez que ya lo ha investigado uno y que ya lo ha comprendido, o que ya lo hayas de alguna forma aprendido, porque alguien te lo haya dicho de manera clara. Yo te lo voy a decir de una forma muy clara, que lo vas a entender muy bien. Es un problema que tenemos todos, y aquí en México, nosotros los mexicanos somos, te lo voy a tener que decir como te lo tengo que decir, no te lo puedo decir de otra forma, más que como tiene que ser, como es exactamente. Iba a comenzar por decirte lo que somos las víctimas ideales, pero tú ya deberías entenderlo, porque no es solamente que quienes abusan de nosotros desde el poder tengan una capacidad extraordinaria para hacerlo. No. Es cierto que sí la tienen, muchos de ellos, pero no es solamente eso, sino que al mismo tiempo los mexicanos somos extremadamente pendejos, hemos sido extremadamente pendejos, y la gran mayoría de los mexicanos lamentablemente lo sigue siendo, y estoy incluyendo a los máximos intelectuales de México en eso. Mucha gente cree aquí que los intelectuales de México son como una clase aparte que es comparable a la gente de otros países, a los intelectuales de otros países, pero no es así. No es así. Dentro de cada país lo podemos ver como un individuo, como una persona, y los intelectuales, cada uno de los intelectuales es como una célula del cerebro, y el conjunto de los intelectuales es como el cerebro de ese país. Y ese cerebro, por supuesto, es un cerebro diferente en cada país. No puedes comparar el cerebro de Estados Unidos con el cerebro de México. Y no te dejes chingar por la gente que está en la política, que te va a salir con una pendejada para manipularte, para chingarte más, diciéndote que yo estoy discriminando a los mexicanos, sacando de contexto lo que estoy diciendo y diciendo que yo soy un pendejeador de los mexicanos, que dice que los mexicanos son unos pendejos. Yo te lo voy a decir con toda franqueza, no vas a superar este problema, no lo vamos a superar si yo no te lo digo con toda franqueza. Y si tú no lo piensas con toda franqueza, si tú no lo escuchas de alguien con toda franqueza, y si no te convence esa persona, si no te logra convencer, pero yo no te voy a poder convencer de ninguna otra forma, porque te lo tengo que decir exactamente como es, en el grado en que es, o sea, con la gravedad con que existe el problema. Si yo por no querer ofenderte, por afán de no ofenderte, por darte por tu lado y decir, es que se puede ofender el mexicano común, se pueden ofender los intelectuales mexicanos, y yo no les voy a decir la realidad, entonces yo voy a estarme haciendo pendejo. No creas que yo vengo aquí a gastar saliva a lo pendejo. Yo vengo a decirte las cosas como son exactamente. México, así te lo voy a decir exactamente como los políticos quisieran que yo te lo dijera, para luego decir que yo soy un antimexicano. México es extremadamente pendejo. México. Y en realidad todo el mundo entero, pero mucho más México, obviamente, que otros países.
No puedes comparar a México con Estados Unidos, a menos que sigas cometiendo la pendejada que casi todos los mexicanos cometen, de incluso decir que los gringos son unos pendejos. Sí, y al mismo tiempo se quieren ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando tienen que elegir entre no, o sea, entre cualquier cosa que elijas, te iba a decir nada más, entre ver una película de Hollywood, o sea, no es que yo sea muy partidario de Hollywood, pero te estoy poniendo un ejemplo, una película de Hollywood o ver una película mexicana. Es cierto que muchos mexicanos prefieren las mexicanas, pero hay muchas otras cosas. Estoy viendo ahorita cientos de automóviles pasar. ¿Cuántos de esos automóviles están hechos en México? Por mexicanos me refiero, no ensamblados. O sea, no estoy hablando de maquila, de computadoras, ni de ensamblaje de automóviles. ¿Cuántas computadoras verdaderamente mexicanas? No me estoy refiriendo te repito, a marcas como Lanitz, que tengo entendido es una marca mexicana, pero toda la tecnología, o casi toda la tecnología, en lo esencial, en todo lo más importante, está hecha fuera de México. Los automóviles, o sea, México no ha hecho casi nada útil para el mundo. Tienes que entenderlo y tienes que aceptarlo y tienes que dejar que tienes que evitar que te sigan lavando el cerebro con pendejadas como esa de que México tiene muy buenas tradiciones y la chingada. O sea, cosas que te dicen nada más para que no te sientas inconforme con lo que tienes, con lo que es México. Yo te lo estoy diciendo no para que te deprimas. Y no es que yo esté equivocado en la forma de decírtelo, no. Yo te lo estoy diciendo para que te inconformes, para que te rebeles contra lo que tienes, contra lo que eres, y para que aspires a hacer algo mucho mejor. ¿Y por qué yo no te lo estoy diciendo de tal manera que te puedas deprimir? Porque yo sí te voy a hablar de las soluciones. Yo no te estoy diciendo que eres un pendejo y que nunca vas a dejar de ser un pendejo. Aunque claro que sí te voy a decir que eres un pendejo y que si no lo reconoces y no quieres cambiar y no haces lo suficiente por cambiar, nunca dejarás de ser un pendejo. Todos de manera relativa lo somos, todos. Yo soy un pendejo también. Soy pendejísimo en comparación con lo que puedo llegar a ser. Yo tengo muchas limitaciones, cometo muchos errores, tengo muchos defectos graves. Soy pendejísimo. Y sin embargo, una de las principales cualidades que yo tengo es que estoy consciente de lo pendejo que soy y que no me conformo con ello y que estoy investigando para dejarlo de ser, que estoy aprendiendo para dejarlo de ser y que estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo para dejarlo de ser. Y aún así nunca dejaré de serlo. Pero no existen sino distintos grados. O sea, no existen pendejismos del mismo nivel en toda la gente. Todo es relativo en este sentido. Por eso te decía, o sea, podemos decir que los gringos son pendejísimos. ¿En qué sentido? En el sentido de que dentro de 100 años, cuando los comparemos con la forma en que van a ser dentro de 100 años, o como ellos pueden llegar a ser, ellos son muy pendejos ahorita. Pero tenemos que reconocer que nosotros en la actualidad somos, pero muchísimo más pendejos que ellos en la actualidad. Tenemos que reconocerlo. Y no te estoy haciendo tanto esta comparación con los estadounidenses, con los que aquí en México tanto llaman gringos, y de hecho no se les llama así de manera ofensiva. Y no es que yo no quiera ofenderlos, habrá muchas cosas por las que yo sí tenga que ofenderlos y lo voy a hacer cada vez que sea necesario. Pero lo voy a hacer no con ánimo de hacerles mal, no será nunca una crítica destructiva, sino con ánimo de sacudirlos para que despierten de la misma forma en que estoy tratando de hacerlo contigo.
contigo mexicano, y todos estamos en esa misma situación. Tenemos que estar conscientes de eso plenamente, y luego, enseguida de estar conscientes, estar muy insatisfechos, estar encabronados, muy encabronados, y decir, es cierto, no me había dado cuenta de hasta dónde he sido pendejo, qué pendejo he sido. Y cuando lo digas, afortunadamente, lo vas a decir con gusto, lo vas a decir riéndote, con un brillo en los ojos de satisfacción, porque te estás volviendo consciente de algo, por lo cual ya no vas a hacer las cosas como antes. Vas a haber descubierto un camino diferente por el cual vas a progresar. Los mexicanos son extremadamente ingenuos y lamentablemente lo que aquí en México se considera ser inteligente es ser una persona que sabe chingar a las demás personas. Es un problema de valores también. Aquí hay un problema de valores muy serio en el que se confunde la inteligencia con la capacidad para chingar a los demás. Y eso está muy mal. Por supuesto que está muy mal. Es otra de las cosas que hay que aprender y que hay que superar. Y es difícil. Es difícil porque aquí en México, pues, hablar de esto a los mexicanos de esta manera y hablar en contra del valor predominante en México, estando en México, parece una locura. Parece más bien que el loco o el pendejo soy yo. Pero hay una cosa que hace la diferencia aquí. Que todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo he investigado y todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he planeado y que pienso hacer, todos los proyectos que tengo, no se limitan a México. Y yo conozco que cualquier persona que tratara de limitarse a hacer las cosas sin tomar en cuenta a otras personas de otros países, de otro nivel, fracasaría completamente. México no puede progresar sin ayuda exterior. México necesita ayuda. México es precisamente como ese muchacho que está tirado en la calle, o como aquel señor que me encontré en la orilla del río, en Zapopan, con un pie muy lesionado, con una hernia y con unos policías chingándolo y quitándole todas las cosas. Él necesitaba y necesita ayuda. Yo no pude ayudarlo gran cosa. Él necesita ayuda. Así como está ese anciano, así como está ese muchacho descalabrado, tirado en la calle, así está México. Ellos no van a poder hacer gran cosa por el resto de toda su vida si no reciben ayuda. Necesitan ayuda y México entero también la necesita. Esto es como una familia o como una aldea. La comparación, la metáfora de la aldea global es muy acertada en lo que inmediatamente te dice esa comparación, pero realmente nunca se ha profundizado lo suficiente para entender mejor los problemas que está padeciendo el mundo. Simplemente lo que se dice es que somos un grupo de países que están completamente intercomunicados, como si fueran las personas de una aldea, 100, 120, 200 personas, dependiendo de cuántos países hay en cada momento de la historia, desde que estemos ya tan intercomunicados.
Entonces, en ese aspecto, en ese sentido tan esencial, sí, hay una comparación muy exacta. Pero si entramos más a fondo en eso, nos damos cuenta de que hay mucho más que podemos aprender de esa comparación. Estamos como en una aldea en la que, digamos, podemos imaginarnos una aldea de 10 personas, con 10 casas o 10 familias, en el que hay 10 familias nada más. Podemos imaginar la más grande, 100 familias. Bueno, 10 familias para hacerlo todavía más sencillo. Y hay una persona en una casa. Ya he hablado un poco de esto en otra grabación, una grabación que hice de audio, en cuanto a cómo solucionar los problemas de injusticia. Y esas 10 familias que viven en una casa diferente, en 10 casas, esas 10 familias se dan cuenta de que hay una persona ahí, un padre de familia, un hombre, por decirlo así, o sea, una persona del sexo masculino, que está golpeando a todos sus hijos y a su esposa. Como él es más fuerte que todos los demás, esta es una metáfora muy, muy exacta. ¿A quién me estoy refiriendo cuando estoy hablando de ese hombre? Me estoy refiriendo al gobierno. ¿Y a quién me estoy refiriendo cuando hablo de los hijos y de la esposa? Bueno, no son... En cierta forma sí somos como hijos. Se nos dice a veces que somos hijos de la patria. Pero lo más importante aquí es que son personas de menor edad, que pueden ser niños o adolescentes y son menos fuertes físicamente que el gobierno. O sea, el gobierno, que el papá. Entonces, este tipo los está golpeando. Y los demás, supongamos que nosotros estamos dentro de otra de esas familias, los demás somos tan irresponsables que no queremos hacer nada. Podemos hacerlo, pero no queremos hacer nada. Aquí voy a hablar de algo muy importante, que es extremadamente importante, es un concepto muy importante, que es la soberanía. Cuando se toman decisiones a nivel internacional, como hacer una intervención armada, se tiene que llegar hasta ese punto, no porque en la mayoría de los casos no es ya porque los países tomen fácilmente esa decisión. Actualmente ya no es fácil tomarla, no porque los países no quieran, ¿no? Sino porque ya no hay un desequilibrio tan grande de poder. Si un solo país es más fuerte que cualquier otro, mucho más fuerte que cualquier otro, de todas maneras no puede hacer gran cosa, porque entonces, en ese caso, otros países se alían entre sí para equipararse en poder bélico a ese otro país que es mucho más fuerte. Entonces ya no es tan fácil tomar esas decisiones, no porque no haya el deseo, o sea, simplemente porque no se puede. Pero se puede llegar después de dificultades y de pláticas internacionales a tomar la decisión de hacer una intervención armada. Siempre que hay una intervención armada en el mundo, y ahora comparando al mundo con una familia, porque es también una analogía muy exacta, lo podemos comparar con una aldea o con una familia. Pero cuando hacemos la comparación con la familia, podemos decir que siempre que hay una intervención armada internacional, estamos hablando de un problema igual a los de una familia disfuncional, a
actualmente se conoce como una familia disfuncional. No creo yo que podamos o que debamos razonablemente considerar que una familia sea funcional o no sea disfuncional siempre que un padre golpee a un hijo o que un hermano golpee a un hermano menor. O sea, siempre que haya violencia, estamos hablando de una familia disfuncional, siempre. Si conoces un poco más en cuanto a los problemas de las familias y en cuanto a los derechos de la gente y en cuanto a las formas de solucionar estos problemas, probablemente ya sepas que una familia funcional sería en parte, no estoy reduciendo toda la funcionalidad de la familia a este solo factor, pero sí en parte sería una familia en la que nunca hubiera violencia, o sea, en la que nunca el padre tuviera que golpear a uno de sus hijos, mucho menos, bueno, o sea, en ningún caso debería poderse hacer, ni a su esposa, ni a su papá que está anciano, de ninguna forma someterla a esa persona mediante la fuerza. Nunca debe de llegarse a hacer eso. Hay casos en los que sí se tiene que hacer, pero se tiene que hacer porque ya hay un problema de funcionalidad, de falta de funcionalidad, o sea, ya hay un problema de disfuncionalidad. Y cuando ya existe ese problema, pues ya no queda más que el recurso de hacer las cosas de una forma estúpida, de una forma indebida, pero se tiene que hacer porque ya se cometió el error de dejar que el problema creciera hasta ese punto. Entonces, una familia en la que todo funciona bien, o cuando menos en lo esencial, no puede ser una familia perfecta, pero que sí en lo esencial funciona lo bastante bien como para que podamos decir que es funcional, es aquella familia en la que los hijos hacen todo lo que el padre considera que se debe hacer, o incluso, fíjate, hasta dónde llega la funcionalidad, la cualidad de funcional, la definición de funcional. Y no solo la mía, aunque si no fuera la mía, a mí me valdría madre, o sea, es la mía y estoy convencido de que así es. Voy a tener que reiniciar esto porque si no se va, ya son 58 minutos, se va a detener repentinamente al llegar a los 60 minutos.